En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol no perdona y la tierra se agrieta pidiendo clemencia, una anciana de 80 años estaba a punto de convertirse en la protagonista del milagro más inesperado, uno que involucraría a un caballo misterioso y a una vida abandonada a su suerte. ¿Creerías posible que un animal pudiera ser el mensajero directo de Dios para salvar un alma? Quédate conmigo, porque la historia de Consuelo te demostrará que la fe mueve montañas y a veces hasta a las criaturas más nobles. Si crees en los milagros y en el poder infinito de Dios, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video, para que juntos sellemos un pacto de fe y esperanza. El escenario de esta historia es un pueblo que parece olvidado por el tiempo, llamado irónicamente Polvo de Ángel. Aquí, las casas de adobe se confunden con el color ocre del paisaje y el viento levanta remolinos de polvo que danzan como fantasmas por las calles vacías. La vida en este rincón del mundo es una lucha diaria, una prueba de resistencia contra el calor abrasador y la escasez. En las afueras de este caserío, en una pequeña choza que se aferraba a la existencia con la misma terquedad que su dueña, vivía Consuelo. Su hogar, aunque humilde y remendado 1000 veces, era un santuario de pulcritud y dignidad, un reflejo de su propio espíritu indomable. Consuelo era una figura tallada por el tiempo y el sol. Su espalda, encorvada por 80 años de trabajo y pérdidas, cargaba un peso invisible que solo Dios conocía. Su piel, curtida como el cuero viejo, contaba la historia de una vida entera bajo el sol del desierto. Sin embargo, eran sus ojos los que guardaban la verdadera esencia de su ser. Aunque nublados por los años, poseían un brillo sereno, una luz de fe profunda que ni la más profunda de las tristezas había logrado extinguir. Sus días transcurrían en una rutina silenciosa, un diálogo constante con Dios a través de oraciones susurradas, mientras cuidaba su pequeño y casi seco huerto, un testamento de su perseverancia. Viuda desde hacía décadas y sin la bendición de haber tenido hijos, la soledad era su compañera más fiel. Hablaba poco con la gente del pueblo. Sus conversaciones más largas eran con los santos de sus estampitas y con la memoria de su difunto esposo. La comunidad la veía con una mezcla de respeto y lástima. Una anciana piadosa pero extraña, una reliquia de otro tiempo. No eran crueles, pero la indiferencia puede ser un veneno lento y silencioso. La rodeaban pero no la veían. Su existencia se había vuelto tan parte del paisaje como los cactus y las rocas, algo que siempre estaba ahí, pero a lo que nadie prestaba verdadera atención. El verdadero antagonista en la vida de Consuelo no era una persona, sino el silencio abrumador que llenaba su choza día y noche. Era un silencio que gritaba la ausencia de risas, de conversaciones, de una mano que sostener. Cada amanecer, al romper el alba, su primera oración era un ruego silencioso a Dios para no morir completamente sola, para que su último aliento no se perdiera en el vacío sin que un alma se diera cuenta. Este abandono no intencionado por parte del pueblo era una forma de abuso pasivo, una herida que no sangraba, pero que dolía en lo más profundo del alma, recordándole constantemente su invisibilidad en un mundo que seguía girando sin ella. Ella no se quejaba, no guardaba rencor, entendía que cada quien cargaba su propia cruz en polvo de ángel. La pobreza era una bestia que devoraba la energía de todos, dejando poco espacio para preocuparse por una anciana solitaria que parecía contentarse con su fe. Pero en el fondo de su corazón, Consuelo sentía cómo su espíritu se marchitaba lentamente, como una planta sin agua. Su fragilidad física aumentaba con cada año que pasaba. Sus huesos se sentían más pesados y sus movimientos más lentos. La fe era su único bastón.
la fuerza que la levantaba de su catre cada mañana y la impulsaba a enfrentar otro día de silenciosa existencia. Pero en medio de esa desolación había una chispa de misterio y esperanza, una semilla plantada en el corazón del desierto. Esta esperanza tenía la forma de un majestuoso caballo de pelaje caoba, tan oscuro que bajo el sol parecía brillar con luz propia. Nadie sabía de dónde había venido. Simplemente apareció un día en las áridas llanuras que rodeaban el pueblo, un ser noble y salvaje en una tierra que parecía haber renunciado a la belleza. Los hombres del pueblo intentaron domarlo, atraídos por su porte imponente, pero el corcel era esquivo como el viento, un espíritu libre que no se dejaba atrapar. El caballo, a quien Consuelo había nombrado en secreto Centella, parecía tener un propósito. A menudo se paraba en una colina cercana, una silueta poderosa contra el cielo infinito, y observaba la humilde choza de la anciana durante horas. No era una vigilancia común, había una inteligencia, una intención en su mirada que trascendía lo animal. Parecía un guardián silencioso, un centinela, asignado a velar por la mujer más solitaria del pueblo. Consuelo sentía esa presencia y en su corazón devoto estaba convencida de que no era una simple coincidencia. Para ella, Centella era un ángel de 4 patas, una respuesta a sus oraciones enviado por Dios para cuidarla. Entre la anciana y el caballo salvaje se había forjado un lazo inexplicable, un pacto de confianza sin palabras. Cada mañana, después de sus oraciones, Consuelo llenaba un viejo balde con agua fresca, el recurso más preciado en el desierto, y lo dejaba bajo un mezquite seco a una distancia prudente de su casa. Era una ofrenda, un acto de amor puro hacia la única criatura que parecía notar su existencia. Ella se retiraba y solo entonces Centella descendía de su colina con paso elegante y seguro. Se acercaba al balde, bebía el agua con calma y levantaba la vista hacia la choza como si estuviera dando las gracias en silencio. Este ritual diario era el ancla de Consuelo. Era su única interacción, significativa, un secreto compartido entre ella y el noble bruto. Le hablaba a la distancia, contándole sus penas, sus recuerdos, sus pequeñas alegrías del día. Hoy las flores del nopal se abrieron, Centella. ¿Las viste? Son un regalo de la Virgencita. Susurraba al viento, sabiendo que de alguna manera él la escuchaba. Este vínculo era la prueba para ella de que no estaba completamente sola, de que una fuerza superior estaba al tanto de su sufrimiento y le había enviado un compañero, aunque fuera uno salvaje e indomable. La presencia de Centella era un murmullo de esperanza en la sinfonía de la soledad de Consuelo. Mientras el pueblo la veía como una viejita extraña que le hablaba a un caballo salvaje, ella lo percibía como su conexión directa con lo divino. El animal era un espejo de su propia alma, resistente, solitario y con una nobleza que no necesitaba ser anunciada. Él sobrevivía a la dureza del desierto con una gracia que ella aspiraba a tener en su propia lucha diaria. La conexión silenciosa entre ellos era un hilo invisible pero irrompible, una promesa de que algo más grande estaba por suceder. Él no era solo un animal, era un símbolo. Su pelaje oscuro representaba los misterios de la fe, su fuerza era un recordatorio de la fortaleza que Consuelo debía encontrar dentro de sí misma, y su libertad era un anhelo secreto de su propio espíritu, atrapado en un cuerpo envejecido. La manera en que la observaba desde la colina no era la de un simple espectador. El narrador omnisciente sabe que en la mente de aquella criatura había una directriz, un propósito implantado por una voluntad superior: cuidar de la anciana, protegerla y prepararla para la prueba más grande y el milagro más sublime de su vida. Y así, los días de Consuelo transcurrían, suspendidos entre la oración devota y la compañía silenciosa de su guardián equino.
La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la inmensidad de su fe, una fe que pronto sería puesta a prueba de una manera que ni ella, en sus conversaciones más íntimas con Dios, podría haber imaginado. El desierto guardaba un secreto, una vida a punto de extinguirse, y el caballo, el mensajero divino, esperaba pacientemente la señal, el momento exacto para guiar a la anciana hacia su destino, un destino que cambiaría para siempre la historia de Polvo de Ángel. El escenario estaba puesto. Una mujer al final de su vida, consumida por la soledad, pero armada con una fe inquebrantable. Un caballo misterioso, cuya lealtad silenciosa presagiaba una intervención divina, y un pueblo indiferente a punto de ser despertado de su letargo por un milagro que nacería del acto de compasión más puro. La calma que precedía a la tormenta estaba a punto de romperse, y el llanto de un bebé abandonado pronto sería llevado por el mismo viento que susurraba los secretos del desierto. La prueba de consuelo estaba por comenzar. Si alguna vez te has sentido solo o invisible para el mundo, comenta abajo con la palabra esperanza. Queremos saber cuántos de nosotros mantenemos la fe encendida, incluso en los momentos más oscuros. Para entender la profundidad de la soledad de Consuelo, es necesario regresar en el tiempo a los días en que su choza de adobe no era un santuario de silencio, sino un nido de amor y sueños compartidos. Su esposo, Emiliano, había sido un hombre del desierto, fuerte y callado como un mezquite, pero con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, sabían cómo sostener las de ella con una ternura que le hacía florecer el corazón. Juntos habían construido esa pequeña casa con sus propias manos, y cada viga de madera, cada ladrillo de adobe estaba impregnado de sus esperanzas y de su amor incondicional. Emiliano y Consuelo compartían una fe sencilla pero profunda. Creían en la bondad de Dios, en la protección de la Virgen de Guadalupe y en la promesa de una vida eterna juntos. Su mayor anhelo, la oración que repetían cada noche, arrodillados junto a su catre, era tener un hijo. Soñaban con el sonido de pequeños pies corriendo por el suelo de tierra, con una risa infantil que llenara el vacío del desierto. Pero los años pasaron. La juventud de Consuelo se marchitó bajo el sol y sus brazos permanecieron vacíos. Cada mes, la ausencia de una nueva vida era una pequeña muerte, un recordatorio doloroso del anhelo más profundo de su corazón. A pesar de la tristeza de no poder concebir, su amor nunca flaqueó. Emiliano solía decirle: Consuelo, mi vida, si Dios no nos manda hijos, es porque quiere que todo mi amor sea solo para ti. Y en esos momentos, ella encontraba consuelo en su devoción. Se convirtieron en todo el uno para el otro, un universo contenido en los límites de su pequeña propiedad. Aprendieron a leer los pensamientos del otro en el silencio, a comunicarse con una simple mirada. La ausencia de hijos fortaleció su vínculo, tejiéndolos juntos con hilos de una complicidad inquebrantable, una dependencia mutua que hacía que la vida en aquel lugar tan duro fuera no solo soportable, sino hermosa. Pero el desierto, que les había dado un hogar, también es un lugar que reclama lo que es suyo. Una fiebre repentina, violenta e implacable se llevó a Emiliano en menos de 3 días. Consuelo luchó con todas sus fuerzas, usando sus remedios de hierbas y sus oraciones desesperadas, pero fue como intentar detener una tormenta de arena con las manos. La muerte de su esposo fue un cataclismo que derrumbó su mundo. El silencio que siguió a su último aliento fue el más ensordecedor que jamás había conocido. De repente, la choza que había sido un nido de amor se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada objeto, un eco doloroso de su presencia ausente. Los primeros años de viudez fueron un túnel oscuro y sin fin.
Consuelo se movía como un autómata, cumpliendo con sus rutinas diarias por pura inercia. Su fe fue puesta a prueba de la manera más cruel. Había noches en las que se arrodillaba y le gritaba a Dios en susurros, preguntándole por qué le había quitado a su único compañero, por qué la había dejado tan desamparadamente sola. El dolor era una brasa ardiente en su pecho, un peso constante que le dificultaba la respiración. La comunidad intentó consolarla al principio, pero el tiempo pasa y las penas ajenas se olvidan. Pronto se encontró completamente sola, navegando el océano de su duelo sin brújula ni estrella guía. Fue en esa época de profunda desolación cuando Centella apareció por primera vez como una aparición en el horizonte. Al principio, Consuelo pensó que era una alucinación, un espejismo creado por sus ojos llenos de lágrimas. Pero el caballo regresaba día tras día, una presencia constante y majestuosa en la periferia de su dolor. Fue su aparición la que lentamente la ancló de nuevo a la vida. Cuidar de él, dejarle agua fresca cada mañana, le dio un propósito, una razón para levantarse de la cama. El ritual diario se convirtió en su salvación, una forma de canalizar el amor que aún tenía en su corazón y que ya no tenía a quien dárselo. El noble animal se convirtió en el depositario de sus secretos y sus oraciones. Le hablaba de Emiliano, de sus sueños rotos, de su miedo a la vejez y a la muerte. ¡Ay, Centella!, le decía mientras el viento llevaba sus palabras, si tan solo Emiliano pudiera verte, él habría admirado tu fuerza, tu espíritu libre. A veces, cuando te miro, siento que él te envió para cuidarme. Esta creencia, nacida de la fe y la necesidad, se arraigó profundamente en su alma. Centella no era solo un caballo, era la continuación del amor de Emiliano, una prueba tangible de que ni la muerte podía romper el vínculo que los unía. Y mientras la vida de Consuelo se asentaba en esta nueva normalidad de soledad, acompañada a kilómetros de allí, en otro pueblo polvoriento, se estaba gestando otra tragedia. Una joven, casi una niña, de nombre desconocido para nuestra historia, llevaba en su vientre un secreto que la aterrorizaba. Un amor furtivo, una promesa rota, la habían dejado embarazada y abandonada. En su comunidad, el honor de una familia lo era todo, y un hijo fuera del matrimonio era una mancha imborrable, una sentencia de vergüenza y ostracismo, no solo para ella, sino para sus padres y hermanos. El miedo era su carcelero, un nudo constante en su garganta. 9 meses vivió en un infierno de angustia, ocultando su creciente vientre bajo ropas holgadas y rezando por un milagro que no llegó. El padre del niño había desaparecido, tragado por la promesa de trabajo en el norte, dejando solo silencio a su paso. La joven sabía que no podía quedarse con su bebé. No tenía a dónde ir, ni un centavo a su nombre, y la mirada acusadora de su propio padre era una amenaza constante. La desesperación, como un animal acorralado, la empujó a considerar lo impensable, una solución terrible que la atormentaría por el resto de sus días. Sufría en silencio, sin nadie a quien confiarle su terrible carga. Cuando llegó el momento del parto, lo hizo sola, en la oscuridad de la noche, ahogando sus gritos de dolor en un trapo viejo. Al sostener a su hijo recién nacido en brazos por primera vez, un amor feroz y abrumador la inundó. Un amor que hacía su decisión aún más insoportable. Lloró sobre el pequeño rostro de su bebé, besó su frente y le pidió perdón a Dios y a su propio hijo. En su mente aterrorizada y confundida, dejarlo en el desierto no era un acto de crueldad, sino una entrega desesperada a la providencia. Quizás un viajero o una familia sin hijos lo encontraría. Era una esperanza frágil, casi una locura, pero era lo único a lo que podía aferrarse. Y así, bajo el manto de la oscuridad,
caminó hacia las afueras del pueblo, adentrándose en el territorio árido que separaba su mundo del de Consuelo. Encontró un lugar resguardado por un mezquite seco, un lugar que le pareció seguro. Envolvió al bebé en los harapos que tenía y lo depositó en la arena. Su última oración fue un grito ahogado al cielo. Dios mío, si existes, manda un ángel. Sálvalo, por favor, sálvalo. Con el corazón hecho pedazos y el alma rota, huyó, corriendo sin mirar atrás, dejando atrás una parte de sí misma para ser reclamada por la dureza del implacable desierto. De vuelta en polvo de ángel, los meses pasaban y el vínculo entre Consuelo y Centella se profundizaba de maneras sutiles y misteriosas. Durante una primavera inusualmente seca, cuando el pozo del pueblo comenzó a bajar de nivel, algunos vecinos murmuraron sobre el desperdicio de agua de Consuelo. Esa agua bendita para una bestia salvaje, ¡qué locura!, comentó una mujer mientras lavaba su ropa. Consuelo escuchó el comentario y, aunque le dolió la falta de comprensión, no vaciló. Compartir su agua con Centella era un acto de fe, y su fe era más fuerte que la sequía y que las críticas de los demás. Centella parecía sentir su lealtad y la correspondía a su manera. Durante una tarde de vientos fuertes, una teja suelta del techo de la choza de Mindedesint, Consuelo se desprendió y cayó con estrépito. El ruido la asustó, haciéndola tropezar. Antes de que pudiera caer, un relincho agudo y poderoso resonó desde la colina. Era Centella, en alerta máxima, con las orejas erguidas y los músculos tensos, como si estuviera listo para galopar en su defensa. Para Consuelo fue una prueba más de su conexión. Él no solo la observaba, la cuidaba, estaba pendiente de su bienestar de una forma que ningún ser humano lo estaba. El verano llegó con una ferocidad inaudita, trayendo consigo un calor que parecía emanar del mismo infierno. El desierto se convirtió en un horno y las criaturas buscaban refugio desesperadamente. Los zopilotes, aves de mal agüero, comenzaron a volar en círculos más bajos y frecuentes sobre el área, sus sombras recortándose ominosamente contra el cielo azul pálido. Consuelo los observaba con un escalofrío, pues en el desierto un círculo de zopilotes significaba una cosa: la muerte estaba cerca. No sabía por qué, pero su presencia constante la llenaba de una ansiedad que no podía explicar. Su propio cuerpo comenzó a resentir la dureza del clima. La artritis en sus manos se agudizó, haciendo que las tareas más simples, como amasar la masa para sus tortillas, fueran un suplicio. Había días en que se sentía tan débil que apenas podía caminar hasta el mezquite para dejar el balde de agua. En uno de esos días se sintió mareada y tuvo que apoyarse en el tronco del árbol con la respiración agitada. Al levantar la vista, vio que Centella no estaba en su colina habitual, sino mucho más cerca, al borde de la llanura, observándola con una intensidad que la estremeció. Era como si él sintiera su debilidad y estuviera rompiendo su propia regla de distancia para asegurarse de que estaba bien. Esta cercanía inusual no pasó desapercibida. Los pocos niños que jugaban en las calles polvorientas del pueblo empezaron a llamar a Centella el caballo de la abuela Consuelo. La historia de su extraña amistad se convirtió en una pequeña leyenda local. Algunos decían que el caballo era el espíritu reencarnado de su esposo, otros que era un alma en pena. Nadie, sin embargo, adivinaba la verdad que Consuelo guardaba en su corazón, que era un mensajero celestial. Esta pequeña fama local, sin embargo, no cambió su situación. Seguía siendo una figura solitaria, admirada a distancia, pero nunca verdaderamente acompañada. Con el paso de las estaciones, su conexión se volvió casi telepática. Consuelo aprendió a interpretar cada movimiento de Centella.
Un movimiento impaciente de su casco significaba que se acercaba una serpiente. Un relincho suave por la mañana era su saludo. La forma en que sacudía la crin le indicaba la dirección del viento, y él, a su vez, parecía leer su alma. Se mantenía a la vista cuando ella se sentía particularmente triste, como ofreciéndole su presencia sólida como consuelo. Era un ballet silencioso de dos almas solitarias que se habían encontrado en la inmensidad del desierto y se habían reconocido mutuamente. El otoño trajo consigo un cambio en el aire. El calor abrasador del verano comenzó a ceder, pero fue reemplazado por una atmósfera pesada y cargada de electricidad. Los cielos, antes de un azul implacable, ahora se teñían de tonos grises y amarillentos por la tarde. Las nubes de polvo se levantaban con más frecuencia, presagiando la llegada de las tormentas de arena de la temporada. Los animales del desierto parecían inquietos. Sus movimientos eran más erráticos y nerviosos. Consuelo, conectada a los ritmos de la naturaleza, sentía esta tensión en sus propios huesos. Una sensación de que algo inminente estaba por suceder se instaló en su espíritu. Su fe, aunque era su pilar, también sufría fluctuaciones. En las noches largas y ventosas, la duda se arrastraba en su corazón como una serpiente. ¿Realmente me escuchas, Dios mío?, susurraba a la oscuridad de su habitación. ¿O estoy sola, hablándole a un caballo y a las paredes? El trauma de sus pérdidas, la herida de su infertilidad, la cicatriz de la muerte de Emiliano, a veces se reabrían y supuraban dolor. Eran momentos de profunda crisis espiritual, donde se sentía como una niña perdida en un desierto mucho más grande y aterrador que el que la rodeaba. Pero siempre al amanecer, la visión de Centella en su colina restauraba su esperanza. El narrador omnisciente sabe que esta prueba de fe era necesaria. Cada duda que Consuelo superaba, cada acto de amor que realizaba a pesar de su propio dolor, la estaba fortaleciendo, preparando su espíritu para la monumental tarea que se le avecinaba. Su compasión, cultivada en el suelo árido de la soledad, estaba a punto de dar el fruto más extraordinario. Dios no la había abandonado a sus dudas, la estaba templando como un herrero templa el acero para que pudiera ser el recipiente de un milagro que requería una fuerza espiritual casi sobrehumana. Un día, la inquietud se materializó. El cielo en el horizonte occidental adquirió un color enfermizo, un marrón anaranjado que parecía tragarse la luz del sol. El viento comenzó a aullar, un gemido bajo y constante que se colaba por las grietas de su choza. Los pájaros callaron y un silencio premonitorio se apoderó del paisaje. Era el anuncio inequívoco de una gran tormenta de arena, una de esas que podían durar horas y cambiar la faz del desierto. La gente del pueblo se apresuró a asegurar sus ventanas y a resguardar a sus animales. Se preparaban para el encierro, para esperar a que la furia del viento pasara. Pero Consuelo no sentía la necesidad de resguardarse. Sentía una extraña atracción hacia la tormenta que se avecinaba, una agitación en su alma que reflejaba la del cielo. Salió de su choza y miró hacia la colina de Centella. Él no estaba allí. El pánico frío e irracional la invadió por un instante. Su guardián, su constante, había desaparecido justo cuando la naturaleza parecía desatarse. Escudriñó el horizonte, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, y entonces lo vio. Estaba mucho más cerca de lo que nunca había estado, casi en el límite de su propiedad, y su comportamiento era alarmante. Centella no estaba quieto. Se movía en círculos, golpeando el suelo con sus cascos delanteros con una fuerza que levantaba nubes de polvo. Su cuello estaba arqueado, sus ojos desorbitados, y lanzaba relinchos cortos y urgentes, no hacia ella, sino hacia la inmensidad del desierto, hacia el corazón de la tormenta que se acercaba. Luego se
Detenía, la miraba fijamente, como si quisiera decirle algo de vital importancia, y reanudaba su danza frenética. Era un comportamiento que Consuelo nunca había visto. Una clara señal de angustia y apremio que iba más allá de la simple inquietud por el mal tiempo. El miedo inicial de Consuelo se transformó en una profunda certeza. Esto no era miedo a la tormenta, era un llamado. Era la señal que había estado esperando sin saberlo. El caballo no estaba asustado, estaba tratando de comunicarse, de guiarla. Toda su fe, todas sus creencias sobre la naturaleza divina de Centella culminaron en ese momento de claridad absoluta. Entendió que el caballo le estaba pidiendo que lo siguiera, que se adentrara en el desierto justo cuando el mundo entero buscaba refugio. Era una petición irracional, una locura para cualquier mente lógica, pero la fe de Consuelo no operaba en la lógica, sino en el lenguaje del corazón y los misterios divinos. Mientras el viento arreciaba, arrancando las hojas secas de los pocos árboles y llenando el aire de arena que picaba en los ojos, ella tomó una decisión. No había tiempo para la duda. El llamado era demasiado claro, demasiado urgente para ser ignorado. Sabía que sus viejos huesos apenas podrían soportar la caminata, que la tormenta podría desorientarla y sepultarla, pero el miedo a desobedecer esa señal divina era mucho mayor que el miedo a la muerte. La conexión afectiva entre ellos había alcanzado su punto culminante. Ya no eran dos seres separados que se observaban a la distancia, sino dos partes de un mismo plan divino, a punto de converger en una misión sagrada. La tensión era palpable, estaba en el aire cargado de arena, en los relinchos desesperados del caballo y en la resolución que se endurecía en el rostro de la anciana. La larga y lenta preparación había terminado. El momento de la prueba había llegado, envuelto en el rugido de la inminente tormenta. El narrador sabe que cada elemento estaba perfectamente orquestado. La tormenta no era un obstáculo, sino un velo, diseñado para ocultar el milagro a los ojos incrédulos hasta el momento justo. La agitación de Centella no era pánico, sino el cumplimiento de una orden celestial. Y la decisión de Consuelo no era un acto de senilidad, como algunos en el pueblo podrían haber pensado, sino el acto de fe más puro y valiente de su vida. Estaba a punto de caminar hacia el vientre de la bestia para rescatar una vida. La tensión seguía aumentando con cada ráfaga de viento. Centella relinchó una vez más, un sonido largo y penetrante que cortó el aullido del viento, y luego se giró decididamente hacia el desierto, dando unos pasos y volviéndose para asegurarse de que ella lo seguía. Era una invitación inequívoca. El momento de la elección había pasado, ahora era el momento de la acción. Consuelo se ajustó su rebozo descolorido sobre la cabeza, cubriéndose la boca y la nariz del polvo que ya lo invadía todo. Respiró hondo, invocando la fuerza de todos sus años de oración. Sus piernas temblaban, no solo por la edad, sino por la adrenalina y la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Miró por última vez su pequeña choza, el único hogar que había conocido, y luego fijó sus ojos en la noble figura de Centella. Él era su brújula, su guía enviado por Dios. Con un paso vacilante pero decidido, salió de la relativa seguridad de su propiedad y comenzó a caminar, siguiendo al majestuoso caballo hacia el corazón rugiente del desierto. El escenario para el clímax estaba perfectamente dispuesto. La protagonista, en su momento de mayor fragilidad física, demostraba su máxima fortaleza espiritual. El obstáculo externo, la tormenta, se había manifestado en toda su furia, y el vínculo emocional entre la anciana y el caballo se había transformado en una alianza activa, una colaboración directa con lo divino. La tensión era máxima, la conexión afectiva había trascendido las palabras y las distancias. El rescate estaba a punto de comenzar.
mientras Consuelo daba sus primeros pasos en la arena arremolinada. El débil llanto de un recién nacido, a kilómetros de distancia, era casi completamente ahogado por el viento. Pero no era un llanto para oídos humanos, sino para el alma de una mujer guiada por la fe y para los oídos atentos de un caballo que cumplía una misión sagrada. El desierto, que tantas veces había sido un lugar de pérdida para Consuelo, estaba a punto de convertirse en el escenario de su mayor bendición. El viaje apenas comenzaba, y cada paso sería una prueba de resistencia y fe. El viento azotaba su rostro y la arena la cegaba, pero ella no se detuvo. Mantenía la vista fija en la silueta de Centella, que avanzaba a un ritmo lento y constante, asegurándose de que su frágil seguidora pudiera mantener el paso. Era un espectáculo increíble, una anciana diminuta y un caballo imponente, caminando juntos hacia una tormenta, unidos por un propósito que solo el cielo entendía completamente. Y así, la anciana caminó. Cada paso era una oración, cada ráfaga de viento una prueba. No sabía a dónde iba ni qué encontraría, solo sabía que debía seguir. La tensión narrativa estaba en su punto más álgido, con el espectador preguntándose cómo podría sobrevivir a la tormenta, y mucho menos cumplir con la misteriosa misión a la que el caballo la estaba guiando. La promesa de un descubrimiento impactante pendía en el aire, tan densa como el polvo que lo llenaba todo. El lazo entre ellos era ahora la única línea de vida en un mundo que se desvanecía en un caos de arena y viento. Centella no era solo una guía, era su escudo. En ciertos momentos se posicionaba para bloquear las ráfagas más fuertes, protegiendo a la anciana con su propio cuerpo. Este acto de inteligencia y cuidado deliberado eliminaba cualquier duda restante sobre su naturaleza. Era, sin lugar a dudas, un guardián. La comunidad, encerrada en sus casas, no tenía idea del drama que se desarrollaba a las afueras del pueblo. Para ellos, era solo otra tormenta. No podían imaginar que una de sus vecinas más viejas y olvidadas estaba en ese preciso instante reescribiendo la historia de Polvo de Ángel, participando en un milagro que pronto sacudiría los cimientos de su propia fe y de su complacencia. El desarrollo de los personajes y el contexto había alcanzado su plenitud. El pasado de Consuelo explicaba su presente. La historia de la madre del bebé añadía una capa de tragedia, y el vínculo con Centella se había consolidado como el motor de la trama. Todos los hilos narrativos convergían ahora hacia un único punto en el desierto, un punto marcado por el llanto de un niño y la presencia de buitres que esperaban pacientemente. La intervención divina era inminente. Consuelo no sentía el cansancio, o más bien lo ignoraba. Una fuerza que no era la suya impulsaba sus piernas. Era la fuerza de la fe, la adrenalina de una misión sagrada. Sentía por primera vez en décadas que su vida tenía un propósito monumental, que todos sus años de oración y soledad la habían estado preparando para este preciso momento. La anciana frágil se había convertido en una guerrera de Dios. El viento aullaba secretos que solo el corazón podía entender, y en medio de ese caos, la anciana y el caballo avanzaban como uno solo. La tensión era casi insoportable. El espectador estaba completamente inmerso, esperando con el aliento contenido el momento en que finalmente encontrarían aquello por lo que estaban arriesgando todo. El acto 2 cerraba en su punto más álgido, dejando la promesa del clímax pendiendo de un hilo. El viaje se hacía cada vez más difícil, el terreno más rocoso. Consuelo tropezó varias veces, pero nunca cayó. Era como si una mano invisible la sostuviera. Sabía que no estaba sola en su esfuerzo. La presencia de Dios era tan real como la arena en su cara y la figura de Centella delante de ella. La culminación de su vida de devoción estaba a solo unos pasos de distancia.
La narrativa había construido un puente emocional sólido entre el Sintosindosmen, espectador y los personajes. El sufrimiento de Consuelo, la desesperación de la joven madre, la lealtad de Centella, todo se había entrelazado para crear un tapiz de emociones intensas. Ahora, solo quedaba presenciar el milagro que nacería de toda esa confluencia de dolor, fe y amor. El clímax estaba servido. Todos hemos enfrentado tormentas en nuestras vidas, momentos en los que seguir adelante parece una locura. ¿Cuál ha sido la tuya? Comparte en los comentarios una experiencia en la que tuviste que actuar con fe, sin saber cuál sería el resultado. Leamos nuestras historias y encontrémonos en nuestra humanidad compartida. El desierto se había transformado en un infierno de arena y viento. Consuelo sentía como si 1000 agujas diminutas le picaran la piel expuesta, y el aullido del viento era tan ensordecedor que parecía querer robarle los pensamientos. Cada paso era una batalla hercúlea contra la fuerza de la naturaleza. Sus pulmones ardían con el aire espeso y polvoriento, y sus viejas piernas protestaban con un dolor agudo, pero ella no se detuvo. Mantenía sus ojos fijos en la silueta de Centella, una sombra oscura que se movía con una determinación sobrenatural a través del caos. Él era su faro en la tormenta, la única prueba de que no estaba perdida en una pesadilla, sino que avanzaba hacia un destino divinamente señalado. El terreno se volvió más traicionero, una extensión de rocas afiladas y arena suelta que amenazaba con hacerla caer a cada instante. La visibilidad era casi nula, reducida a unos pocos metros a su alrededor. Fue entonces cuando sintió que sus fuerzas la abandonaban. El agotamiento, un enemigo paciente y letal, comenzó a reclamar su cuerpo. Por un instante, la idea de rendirse, de simplemente dejarse caer y permitir que la tormenta la reclamara, cruzó su mente como una tentación venenosa. Pero entonces, Centella se detuvo bruscamente delante de ella, girando su cabeza para mirarla con una intensidad que parecía gritar: «¡No! Ahora! ¡Estamos cerca!». Esa mirada reavivó la llama de su resolución. Con un último esfuerzo sobrehumano, Consuelo avanzó los últimos metros que la separaban del caballo. Y entonces, el viento amainó por un instante, un capricho de la tormenta que abrió una ventana de claridad. Lo que vio en esa breve pausa la dejó sin aliento, helando la sangre en sus venas. Estaban al pie de un mezquite seco y retorcido, y debajo de él, un pequeño bulto de harapos sucios yacía inmóvil. Pero no era eso lo que la horrorizó. Eran las figuras que lo rodeaban, una docena de zopilotes. Las aves carroñeras del desierto ya no volaban en círculos, estaban en tierra a pocos pasos del bulto, con sus cuellos calvos y sus ojos brillantes fijos en su presa, esperando el momento exacto para atacar. La crueldad de la escena era una bofetada brutal, la vida abandonada, la inocencia dejada a merced de las criaturas más impacientes de la muerte. El viento volvió a aullar, pero esta vez trajo consigo un sonido que casi se pierde en la furia de la tormenta. Un gemido, un llanto tan débil y frágil que era más una vibración en el aire que un sonido. Estaba vivo. El pequeño bulto se movió ligeramente, y ese mínimo movimiento fue la señal que los zopilotes estaban esperando. El más grande de ellos, un macho imponente, dio un paso adelante, estirando su cuello y abriendo su pico afilado, listo para dar la primera embestida. La muerte era inminente, a solo un segundo de distancia. El tiempo pareció detenerse. Para Consuelo, esa imagen se grabó a fuego en su mente, la inocencia a punto de ser profanada. Todo su dolor, su soledad y su fe chocaron dentro de ella en una explosión de desesperación y amor protector. Cayó de rodillas sobre la arena áspera sin sentir el dolor en sus huesos.
El agotamiento desapareció, reemplazado por una energía nacida de la indignación sagrada. Levantó su rostro surcado de arrugas hacia el cielo oscuro y tormentoso, y de su garganta brotó una súplica que no fue un susurro, sino un grito desgarrador que compitió con la propia voz de la tormenta. «Madre Santísima de Guadalupe», clamó, con lágrimas surcando los canales de polvo en sus mejillas. «No lo permitas. Has escuchado mis ruegos por compañía, pero ahora te ruego por esta vida inocente. Envíame una señal, un ángel, tu propia mano bendita. Dame la fuerza de una leona para proteger a este cordero. No me dejes fallar, Virgencita mía. Haz un milagro, ahora». Su oración no era una petición humilde, era una demanda, un llamado desesperado de una madre a otra, un recordatorio a los cielos de que una de sus criaturas más pequeñas y vulnerables estaba a punto de perecer. En el preciso instante en que la última palabra de su súplica abandonó sus labios, y mientras el zopilote líder se abalanzaba, el universo pareció contener la respiración. Y entonces ocurrió el milagro. Un sonido más profundo y poderoso que el de la tormenta hizo temblar la tierra. No fue un relincho, fue un rugido de furia celestial que brotó del pecho de Centella. El caballo, que había permanecido tenso como una cuerda de guitarra, explotó en una demostración de poder divino. Se irguió sobre sus patas traseras, su figura colosal recortada contra el cielo tormentoso, no como un animal, sino como un arcángel vengador. Sus cascos delanteros golpearon el aire con la fuerza de un rayo, y cuando aterrizaron, el suelo pareció agrietarse. Lanzó otro relincho ensordecedor, un grito de guerra que era a la vez una advertencia y una sentencia. Los zopilotes, criaturas de la muerte, se encontraron cara a cara con una fuerza de vida tan pura y violenta que su instinto carroñero se hizo añicos. El miedo, una emoción que rara vez sentían, los paralizó por una fracción de segundo. Vieron en los ojos de Centella no la mirada de un animal, sino un fuego inteligente, una ira justa que prometía la aniquilación. Sin dudarlo un instante, Centella cargó. No corrió, se abalanzó sobre la bandada de aves con la velocidad de una centella, haciendo honor a su nombre. Los zopilotes, torpes en el suelo, graznaron de pánico y trataron de alzar el vuelo, pero la furia del corcel estaba sobre ellos. Pasó entre ellos como un torbellino de músculos y crin, dispersándolos en una caótica explosión de plumas negras y graznidos aterrorizados. No los lastimó, pero su intención era clara. La profanación de la inocencia no sería tolerada en su presencia. Los ahuyentó lejos, persiguiéndolos hasta que sus siluetas se perdieron en Mintoshi, la cortina de arena. Después de su carga furiosa, Centella no regresó de inmediato. Se detuvo a una distancia prudente y se giró, plantando sus cuatro patas firmemente en el suelo. Se interpuso entre el lugar donde yacía el bebé y la dirección en la que habían huido los zopilotes. Su postura era la de un guardián inquebrantable. Con la cabeza alta, las orejas alertas y los músculos aún vibrando de adrenalina, vigilaba el perímetro, asegurándose de que ninguna amenaza volviera a acercarse. Era una imagen de una nobleza y una protección tan absolutas que Consuelo supo, sin la menor sombra de duda, que estaba presenciando un acto directamente ordenado por Dios. La intervención del caballo fue la chispa que encendió la pólvora en el alma de Consuelo. La visión de su guardián, actuando como un ángel guerrero, la sacó de su estupor y la llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Se levantó del suelo con una agilidad que desmentía sus 80 años y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el pequeño bulto bajo el mezquite. Sus miedos, su dolor, su agotamiento, todo se había desvanecido, quemado por la urgencia de la misión. Solo existía el niño y la necesidad primordial de ponerlo a salvo.
Con manos temblorosas pero seguras, apartó los harapos sucios. Debajo, la visión más desgarradora y hermosa la esperaba. Un bebé recién nacido, con la piel amoratada por el frío y cubierta de arena, pero respirando. Sus ojos estaban cerrados, su pequeño pecho subía y bajaba en un ritmo apenas perceptible. Al levantar al niño del suelo, sintió su fragilidad, su increíble ligereza, el frío de su piel contra la suya. El bebé, sintiendo el calor del contacto humano por primera vez desde que su madre lo había dejado, emitió un pequeño quejido y se acurrucó instintivamente contra ella. En ese instante, el mundo de Consuelo se rehizo por completo. Un torrente de amor, tan feroz y abrumador como la carga de centella, inundó cada fibra de su ser. No era solo compasión, era un reconocimiento. En ese pequeño rostro vio la respuesta a cada oración que había pronunciado en su vida. No era un bebé abandonado, era su hijo. El hijo que le había rogado a Dios durante décadas, entregado a ella de la manera más milagrosa e inesperada. El vacío que la muerte de Emiliano y su infertilidad habían dejado en su corazón se llenó de repente hasta rebosar. Mientras sostenía al bebé contra su pecho, protegiéndolo del viento con su propio cuerpo y su rebozo, notó que algo cambiaba. El aullido furioso del viento comenzó a disminuir, transformándose en un susurro. La cortina de arena que los había envuelto empezó a disiparse, permitiendo que los primeros rayos tímidos de un sol poniente se filtraran a través de las nubes. Era como si la propia naturaleza, habiendo cumplido su propósito de llevarla hasta allí y probar su fe, estuviera ahora retirándose, dejando el escenario en calma para el sagrado momento que se estaba desarrollando. De pie, en medio de un silencio sobrecogedor que seguía a la furia de la tormenta, Consuelo miró al bebé en sus brazos y luego a Centella, que seguía montando guardia a unos metros de distancia. Sus miradas se encontraron a través del aire ahora limpio, y en ese cruce de ojos se selló un pacto eterno. Eran una familia forjada en el crisol de una tormenta, unida por un milagro. La anciana, el caballo y el niño. Una sagrada trinidad en el corazón del desierto. La intervención divina no había sido solo el acto del caballo, sino todo el evento. La tormenta, el llamado, la prueba y, finalmente, la salvación. El clímax había pasado. La tensión se había roto, reemplazada por una paz profunda y sobrecogedora. Consuelo sabía que el viaje de regreso sería difícil, pero ya no tenía miedo. Ya no estaba sola. Sostenía en sus brazos un propósito, una razón para vivir, un milagro tangible que demostraba que Dios no solo escuchaba las oraciones, sino que a veces las respondía de las maneras más espectaculares. El llanto débil del bebé, ahora un sonido de vida, y no de desesperación, era la música más dulce que jamás había escuchado. Apretó al niño con más fuerza contra sí, susurrándole palabras de consuelo y amor. «Ya estás a salvo, mi pequeño. Te encontré. Yo soy tu abuela y él», dijo, mirando a Centella con infinita gratitud. «Él es tu ángel guardián. Lo llamaremos Ángel, mi pequeño ángel del desierto». Y con el corazón rebosante de una alegría que creía perdida para siempre, y con su leal guardián comenzando a caminar lentamente a su lado, Consuelo se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Polvo de Ángel, ya no como una anciana solitaria, sino como una matriarca, la portadora de un milagro. ¿Alguna vez has presenciado o escuchado una historia sobre un animal que actuó de una manera tan increíble que parecía guiado por una fuerza superior? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos leer esos momentos en que la barrera entre lo animal y lo divino parece desaparecer. El regreso de Consuelo a Polvo de Ángel no fue el de una anciana frágil que volvía de un paseo, sino la procesión silenciosa de un milagro viviente.
A medida que la tormenta se disipaba por completo, dejando tras de sí un aire limpio y un cielo teñido de púrpuras y naranjas, su figura emergió de entre las dunas. Caminaba con una lentitud solemne, su espalda ya no tan encorvada, su paso firme. En sus brazos acunaba el tesoro que el desierto le había entregado, y a su lado, como un guardia de honor, caminaba Centella, cubierto de polvo, pero con un aire de nobleza imperturbable. Juntos formaban una estampa tan poderosa e improbable que desafiaba toda lógica y razón. El primer habitante en verla fue un joven que había salido a reparar una cerca dañada por el viento. Se quedó paralizado, con el martillo suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de procesar la escena. Vio a la vieja Consuelo, la que todos consideraban casi un fantasma, sosteniendo un bebé y escoltada por el caballo salvaje que nadie había podido ni tocar. Por un momento pensó que la tormenta le había afectado la mente, que estaba viendo una aparición. Pero la imagen no se desvaneció. Era real, sólida y avanzaba hacia el pueblo, trayendo consigo un aura de santidad y misterio que le puso la piel de gallina. Sin decir una palabra, el joven dejó caer sus herramientas y corrió hacia el pueblo, gritando con una mezcla de pánico y asombro. «¡Vengan a ver! Doña Consuelo, el caballo, un niño». Sus gritos rompieron la quietud post-tormenta y poco a poco las puertas de las casas de adobe se abrieron. La gente salió con cautela, sus rostros reflejando la confusión, pero a medida que la procesión de tres se acercaba, la confusión se transformó en un silencio colectivo y atronador. El pueblo entero se detuvo. Vieron a su vecina olvidada, transformada en una especie de Madonna del desierto, y comprendieron que estaban presenciando algo que marcaría sus vidas para siempre. Fue la indiferencia, su antagonista silencioso, la que se quebró en ese instante. En los rostros de los aldeanos se reflejó una cascada de emociones. Primero, el shock puro, luego la incredulidad, y finalmente una ola de vergüenza y culpa tan palpable como el polvo bajo sus pies. Se vieron a sí mismos que se habían quejado del agua que ella le daba al caballo, que la habían ignorado en su soledad, que la habían dejado enfrentar la tormenta sin siquiera preguntar si estaba bien. El milagro no solo era el bebé rescatado, era un espejo que les devolvía el reflejo de su propia negligencia, de su falta de caridad. Alertada por el murmullo creciente, la comunidad finalmente despertó de su letargo espiritual. Fueron las mujeres, guiadas por un instinto maternal primordial, las primeras en reaccionar. Una de ellas, doña Elvira, la misma que había criticado el desperdicio de agua, corrió hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas, arrancándose su propio rebozo para ofrecerle más abrigo al bebé. «Por el amor de Dios, Consuelo». «¿Qué? ¿Es esto? Ese niño está helado», exclamó, y su voz rompió el hechizo del silencio. De repente, el pueblo entero se movilizó, una colmena de actividad nacida de un remordimiento colectivo. La choza de Consuelo, antes un símbolo de soledad, se convirtió en el epicentro de la vida del pueblo. Las mujeres entraron y salieron, trayendo agua tibia, mantas limpias, leche de cabra y ropa de bebé que habían guardado como recuerdos. Los hombres, torpes en su intento de ayudar, trajeron leña para el fuego, repararon la teja suelta del techo y se pararon afuera, montando una guardia improvisada, como si quisieran compensar con su presencia todos los años de ausencia. Centella observaba todo desde una distancia prudente, su misión cumplida, permitiendo que la comunidad redimiera su falta. El padre Damián, el anciano sacerdote del pueblo, llegó casi sin aliento, alertado por los gritos. Al ver al bebé, sano y salvo en los brazos de Consuelo, y al escuchar la increíble historia de cómo Centella la había guiado, se quitó el sombrero
Se arrodilló en el polvo y comenzó a rezar en voz alta. Un milagro, declaró con la voz quebrada por la emoción. Dios nos ha enviado un milagro para despertarnos de nuestro egoísmo. Esta criatura no es solo un niño rescatado, es nuestra salvación, un llamado a ser la comunidad que hemos olvidado cómo ser. Sus palabras dieron una sanción divina al evento, cimentando su lugar en la historia del pueblo. En medio de todo el caos y la conmoción, Consuelo irradiaba una calma luminosa. No había en ella ni un ápice de resentimiento o de «se los dije». Aceptó la ayuda de todos con una gracia y una humildad que desarmaron hasta al más cínico. Su perdón no fue hablado, sino vivido. Al permitir que sus vecinos cuidaran de ella y del niño, les dio la oportunidad de enmendar su error, de curar la herida que su indiferencia había causado. En su corazón no había espacio para el rencor, solo para una gratitud infinita hacia Dios y para un amor abrumador por el pequeño ángel y por la comunidad que renacía ante sus ojos. Los años que siguieron transformaron Polvo de Ángel de una manera que ninguna ayuda gubernamental o cambio económico podría haberlo hecho. El milagro del bebé del desierto infundió en la gente un nuevo sentido de propósito y unidad. Comenzaron a cuidarse unos a otros, a compartir lo poco que tenían, a reconstruir no solo sus casas, sino los lazos comunitarios que se habían deshilachado. El pueblo, que una vez llevó el nombre de Polvo y Olvido, comenzó a ser conocido en la región como el lugar del caballo milagroso. La fe, que había sido una rutina privada, se convirtió en una celebración comunitaria vibrante. Consuelo floreció en sus últimos años. El amor y el propósito la rejuvenecieron. La anciana encorvada y silenciosa fue reemplazada por una abuela de ojos brillantes y sonrisa fácil, cuyo hogar siempre estaba lleno de las risas de Ángel y de las visitas de los vecinos. El niño creció sano, fuerte y amado, no solo por Consuelo, sino por todo el pueblo que lo consideraba suyo, un hijo colectivo. Era un niño alegre, con una extraña y hermosa conexión con la naturaleza, especialmente con el majestuoso caballo que a menudo lo vigilaba desde su colina mientras jugaba. Centella se convirtió en una leyenda sagrada, el guardián de Polvo de Ángel. Nunca permitió que nadie lo montara o lo encerrara, pero su presencia se volvió una constante reconfortante. Ya no era el caballo de la viuda, sino nuestro ángel. ¡Guardián! Los niños le dejaban manzanas y zanahorias junto al balde de agua que Consuelo nunca dejó de llenar. Se convirtió en un símbolo viviente de la intervención divina, un recordatorio de que Dios obra a través de los canales más misteriosos y nobles, y que la fe verdadera se manifiesta en actos de amor puro. Como testimonio final y duradero de su transformación, la comunidad unió sus manos y sus recursos para construir una pequeña capilla de adobe. No la erigieron en el centro del pueblo, sino en el lugar exacto donde Ángel fue encontrado, al pie del viejo mezquite retorcido. La convirtieron en un lugar de peregrinación, un faro de esperanza en medio de la aridez del desierto. Era un monumento no solo a un evento, sino a la capacidad humana para el cambio, la redención y la fe renovada. Dentro de la capilla, en la pared detrás del humilde altar, no colgaron una pintura de un santo famoso comprada en la ciudad. En su lugar, le encargaron a un artista local que inmortalizara su historia. La pintura rústica pero profundamente conmovedora representaba a una anciana con el rostro lleno de amor, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta blanca y brillante. A su lado, un imponente caballo de pelaje caoba los vigilaba, y sobre ellos, la figura protectora de la Virgen de Guadalupe sonreía desde un cielo estrellado. La imagen capturaba la esencia de su milagro, y así, la historia de Consuelo, Ángel y Centella se tejió en el alma misma de Polvo de Ángel.
transmitida de generación en generación. La lección fue clara y perdurable. El propósito y la familia pueden encontrarse en los lugares más desolados. La fe se demuestra con acciones y no solo con palabras. Y Dios nunca abandona a los que se sienten solos. A veces envía sus milagros no en forma de ángeles con alas, sino en la noble figura de un ángel de 4 patas, para recordarnos el poder del amor y la belleza de una comunidad unida. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón y para reconstruir lo que se ha roto. ¿Qué pequeño milagro o acto de bondad ha cambiado tu perspectiva o la de tu comunidad? Déjanos tu reflexión final en los comentarios y que esta historia sea un recordatorio del poder que todos tenemos para hacer el milagro en la vida de alguien.